sesión es tratar de explicar qué es una metodología. La mayoría de las veces me he encontrado que los docentes intentan desarrollar metodologías porque desean contribuir en su labor como profesores. Entonces, me he encontrado también que hay una confusión conceptual en lo que hablan de metodología, método y otros términos. El propósito es aclarar esos términos y ver cómo se crea una metodología, de dónde viene la metodología, quién la crea, cómo se construye, de qué se compone. Entonces vamos a tomar el ejemplo de Apromat 3.0 para poder explicar cada uno de estos conceptos. Espero que quede claro y van a estar sujetas a un escrutinio por parte de su autora, que es Elizabeth Tapia. Entonces, punto número 1 es: las metodologías se crean por personas. Es decir, son resultado de un pensamiento de una persona. Eso no es tan trivial porque muchas veces hay instituciones que crean metodologías, como la UNESCO o la OCDE, que son instituciones, son organizaciones, organismos internacionales, que agrupan a personas especialistas en un tema y les ponen como propósito, como objetivo, crear una metodología, ¿verdad? Entonces, en estricto sentido, quien crea las metodologías son las personas, ¿verdad? Pueden ser organizaciones, pero en realidad son las personas las que las crean. Bueno, vamos a suponer que esta metodología parte de una persona y no de una organización, no de una institución, no de un organismo internacional. Esta metodología parte de una persona la crea. De tal suerte que todas las personas pueden tener esa capacidad para poder crear una metodología. ¿Qué es una metodología? Una metodología se conforma por distintos enfoques. Una metodología está compuesta por distintos enfoques. Si nosotros tomamos el concepto de enfoque, es que se enfoca en algo, que toma como foco de análisis algo, es una forma de ver la vida. Entonces, si nosotros tomamos una metodología como un todo, las partes de ese todo, de esa metodología, están conformadas, están constituidas por enfoques, distintos enfoques. Cada enfoque, a su vez, agrupa a distintos autores de una corriente de pensamiento. Entonces tenemos que la metodología está compuesta por distintos enfoques, cada enfoque tiene a sus autores y esos autores agrupados son una corriente de pensamiento que se pueden circunscribir a escuelas a nivel internacional. La escuela de Harvard, la escuela del MIT, la escuela de... Entonces, se van creando a partir de estas escuelas de pensamiento teorías. Entonces, regresando a la metodología, una metodología son distintas teorías de distintas escuelas de pensamiento que están agrupados en un enfoque y que se conforman por distintos enfoques. De tal suerte que una metodología puede estar compuesta por teorías que parten de la neurociencia, como teorías de la educación, teorías de la pedagogía, teorías de etc. Distintas teorías que se reducen a un enfoque. ¿Quién elige los enfoques? El autor. ¿Por qué elige esos enfoques y no otros enfoques? Porque el autor está eligiendo lo que en realidad es su forma de ver la vida. Una metodología es una forma de ver la vida. En el sentido de que la persona
que crea esa metodología toma de las distintas teorías elementos que le permiten integrar esa metodología, pero en realidad es una forma de ver la vida. ¿Por qué Elizabeth Tapia agarra un elemento de una teoría y de otra teoría? ¿Y por qué no otros? Pues porque es su trayectoria de vida. Es su experiencia profesional, académica, docente, de investigación, etc. Toda una vida. Recolectó distintos elementos de distintas teorías, de distintos enfoques, y las agrupó en una metodología. Su metodología está compuesta por distintos enfoques que reflejan a su vez su trayectoria y que imponen una forma de ver la vida. Ella defiende una metodología porque está defendiendo una forma de ver la vida. Entonces la metodología son estos compuestos de distintos enfoques. Claro que otra persona con otra trayectoria, con otra experiencia de vida, va a recolectar distintos enfoques y va a tener otra metodología. Esa metodología sigue estando en la abstracción. Esa metodología sigue estando en la idea. Es inmaterial. Todavía están en las partes teóricas. Y para poderla aterrizar al mundo real necesita de pasos a seguir para que se pueda llevar a cabo. Y entonces ahí pasamos al método. El método es la materialización de esa metodología para poderla aplicar en el mundo real. Cada paso del método está sustentado y fundamentado por la metodología. Por esa razón, hay método siempre y cuando haya metodología. No puede haber método sin metodología. Puede haber metodologías sin método, es decir, puede haber metodologías en la abstracción, abstractamente, sin llevarlas a cabo en el mundo real, porque no tienen el método para poder llevarlo a cabo. Puede haber metodología sin método, pero no puede haber método sin metodología. Es decir, no pueden haber pasos a seguir sin tener un fundamento teórico para poder llevar a cabo eso. Es decir, una razón de ser un fundamento teórico. Bien, siguiendo esta secuencia de metodología que se compone de distintos enfoques, y esa metodología que está en la abstracción, llevarlo a la práctica en un método, ese método emplea para poder tener, realizarse, emplea instrumentos. Esos instrumentos permiten que cada uno de los pasos se pueda llevar a cabo. El instrumento que ofrece Apromat resulta que es útil para poder llevar a cabo el método y la metodología de Apromat. Los laboratorios son un instrumento y también un instrumento es sinónimo de una herramienta. Sirven para llevar a cabo el método. El instrumento, cuando tú combinas instrumento con individuo que emplea ese instrumento, aquí está el individuo, aquí está el instrumento, y lo emplea, entonces estás hablando de técnica. ¿Quién desarrolla las técnicas? Los individuos que emplean ese instrumento. ¿Cuántas técnicas hay? Cada alumno desarrolla su propia técnica una vez que le entregas el instrumento. El instrumento tiene unas instrucciones de uso, pero el individuo que lo toma con su experiencia o con su creatividad puede utilizarlo de distintas formas dependiendo su técnica.
La técnica la determina su experiencia, su conocimiento, su creatividad. De tal suerte que los individuos que emplean ese instrumento lo pueden hacer desde distintas técnicas. Un individuo emplea el instrumento y emplea una técnica para poder utilizar ese instrumento. Cuando un individuo emplea un instrumento y hay otro individuo que emplea el mismo instrumento, si están en competencia para poder utilizar ese instrumento, requieren desarrollar estrategias. La estrategia resulta cuando el instrumento se emplea por más de una persona y esas personas están obligadas a desarrollar estrategias que permitan hacer más efectivo ese instrumento. Cuando está solo el individuo, desarrolla técnicas, pero cuando está en competencia, desarrolla estrategias. En cada una de la metodología, el método, el instrumento, la técnica y la estrategia, se tiene que evaluar qué tan efectiva es la estrategia, qué tan efectiva es la técnica y qué tan efectivo es el instrumento. Esos formas de evaluación en cada uno de la estrategia, técnica e instrumento le permiten retroalimentar a la metodología si está cumpliendo con el objetivo propuesto. De tal suerte que la metodología siempre tiene que estar abierta a la retroalimentación que le dé la técnica, la estrategia y el instrumento. Todos estos tres se pueden modificar a lo largo del tiempo. El instrumento se puede perfeccionar. Las técnicas se pueden perfeccionar. Siempre va a haber un alumno que las mejore o que tenga otra técnica para poder llevar a cabo. Técnicas que no ve el docente. Y las estrategias, siempre va a haber distintas formas de competir. Esa forma de evaluación va a permitir que la metodología se retroalimente. ¿Por qué se llevan a cabo unas metodologías y otras metodologías a lo largo del tiempo de la educación? Mi hipótesis es que quien crea las metodologías busca un objetivo para esa metodología. Claro que nosotros pensaríamos que los docentes generan metodologías para ayudar a la educación, pero no necesariamente es eso. Pueden haber organismos internacionales que desarrollen una metodología, que empleen un método para poder y que les den instrumentos para que la educación se lleve a cabo, no necesariamente para fines educativos o que mejoren la educación. Si nosotros decimos que la metodología parte de una persona o de un grupo de personas y que es una forma de ver la vida, un pensamiento, esa forma de ver la vida, cuando tú implementas una metodología y la llevas a cabo en un salón de clases, lo que estás haciendo es imponer tu forma de ver la vida. Porque tú le estás diciendo a los estudiantes, esta es la forma en que debemos de aprender las matemáticas. Estás imponiendo tu forma de ver la vida. Pues de la misma manera, la OCDE y la UNESCO imponen metodologías porque ellos imponen la forma de ver la vida. La forma de ver la vida en el aula, en la educación, en los países. ¿Las metodologías llevan un propósito? Sí, pero ese propósito no necesariamente tiene que ser benéfico para la gente. Basada en esa metodología, lo que provocó fue la individualización de las personas, la competencia entre ellas, en vez de privilegiar la comunidad y la cooperación. Es una metodología que obedece una forma de pensamiento
que se enmarca en un modelo neoliberal y que las instituciones educativas se encargaron de difundirla, de implementarla, de darla a los estudiantes y de evaluarla. Fracasó, porque fracasó la forma de pensamiento de ese modelo neoliberal. Aquí la pregunta es, si ya sabemos que es una metodología, si ya sabemos que es un método, que es un instrumento, que es una técnica, que es una estrategia, ¿qué busca la metodología de Apromat? Yo creo que Apromat no es una metodología. Yo creo que Apromat es un espacio físico virtual en donde se pueden generar distintas metodologías. Una metodología de laboratorios, o sea, vámonos hacia atrás. Tenemos el laboratorio como instrumento, que resulta de un método que obedece a una metodología. Todas esas partes de metodología, método, instrumento, técnica y estrategia tienen que desarrollarse en Apromat para saber que Apromat no es una metodología, es una generadora de metodología, un espacio físico virtual que permite generar nuevas metodologías. Nuevas metodologías que van a surgir de los integrantes de Apromat, en este caso de la autora o de la dueña de la idea de Apromat, que es Elizabeth Tapia, y ella es la que genera nuevas metodologías. Cuando ella genera nuevas metodologías, lo que está generando son nuevas formas de ver la vida a partir de su experiencia de vida, pero lo que está haciendo es imponer una forma de ver la vida, como lo imponen otras metodologías que surgen de otros organismos. Lo interesante sería cuántas metodologías hay, por qué hemos empleado esas metodologías, si hay metodologías que son benéficas o que dañan la enseñanza o que se alinean a un modelo o que se pueden innovar, se pueden reformular. En todas las disciplinas llevan metodologías. De hecho, lo más interesante es que, hablando en términos generales, la gente que es docente muchas veces adopta metodologías sin cuestionarlas. Un docente que llega, que no tiene, que puede tener un método y no tiene metodología, pues es un docente manipulable porque le puedes imponer cualquier metodología. Con el paso del tiempo te das cuenta que esos docentes que no cuestionan la metodología, que pueden tener un método de enseñanza muy propio, ni siquiera evaluable porque no lo pueden evaluar, no saben si es efectivo o no, se guían por la intuición, pues esos docentes son poco efectivos. Pero se requiere valentía también para poder cuestionar las metodologías, pero sobre todo se requiere de inteligencia para poder diseñar tus propias metodologías y sobre todo que las compartas con alguien más para que se visualice si realmente son más efectivas unas metodologías en relación a otras. Si esta metodología que desarrolla Tapia es una metodología innovadora, es una metodología eh, efectiva, tiene que compararse con otras metodologías para saber qué es más efectiva una que otra. No comparar los instrumentos, comparar la metodología, comparar las técnicas, las estrategias, el instrumento, el método y la metodología. Claro que se requiere visualizar distintas metodologías para poder hacerlas comparativas y ese comparativo pues nos puede decir si en realidad la metodología que desarrolló Tapia pues es efectiva o no lo es. Espero que estas diferencias de concepto nos permitan aclarar qué es una metodología y en este sentido acercarnos un poco más a lo que es Apromat.
3.